y nos salvó. Y no por nada que tuviéramos nosotros en sí mismo. No había ni una sola cosa que moviera a Dios para salvarnos, para amarnos. Todo lo que había en nosotros, hermano, solamente era pecado. Y éramos objetos de su ira. Y es un gusto para mí poder pararme aquí delante de ustedes, hermanos, y poder tener este privilegio de predicar su palabra. Antes de seguir, hermanos, quisiera decirles que estoy hablando con nuestro hermano Hilario. Muchos de ustedes lo recordarán. Y él solamente me pide que les dé sus saludos a ustedes, que dé gracias por sus oraciones. Ustedes recordarán la noticia que les di sobre lo que ha acontecido con su hijo. Y me ha pedido que de favor les dé las gracias por sus oraciones. Ahora, hermanos, uno de los textos que yo memoricé cuando recién convertido, de los primeros textos que memoricé fue Primera de Pedro 2:2. Ese texto ha sido muy ilustrativo para mí. He escuchado muchas ilustraciones sobre ese texto. Ese texto dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Y he podido ver de primera mano, he podido vivir esa experiencia, hermanos, con mis dos bebés. He podido ver cómo desean ellos su leche. He podido ver cómo ellos crecen. He podido ver cómo ellas a través del tiempo empiezan a necesitar, a pedir su comida más sólida. Y en este texto que vamos a estudiar con la ayuda del Señor, hermanos, lo que vamos a ver es básicamente 5 cosas. Colosenses 3, 1 al 4, nos enseñan 2 mandamientos. Pablo nos da 2 mandamientos por hacer, 2 imperativos. Versículo 1 y 2. Versículo 3 y 4, lo que nos muestra es por qué debemos hacer lo que dice versículo 1 y versículo 2. Y ahora que compartí con ustedes esta ilustración de los bebés, me di cuenta, puedo notar cómo las mamás tienen mucho cuidado de dar a proveer a sus hijos comida que no esté adulterada, comida que esté en buen estado, para que pueda proveer por sus nutrientes para ellos, para que ellos puedan crecer bien. Y lo que nos enseña la palabra del Señor es que nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de lo que estamos escuchando. Tenemos que abrir nuestras Biblias para ver si lo que estamos escuchando es la palabra no adulterada de Dios. Lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Colosenses eran muchas herejías, muchas falsas doctrinas. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer su palabra, para orar y pedirle a Dios por su ayuda antes de seguir. Vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses, hermanos. 3. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Dice así, síganme con sus ojos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, una vez más por este día, que nos das el privilegio de poder reunirnos como iglesia, de poder, Señor, abrir tu palabra y conocerte mejor. Gracias, Padre Santo, porque en ti tenemos confianza, en ti tenemos esperanza, Señor, y queremos hacer lo que tú nos mandas hacer, que es poner nuestra mira
donde está Cristo, a la diestra de Dios, que es buscar lo que está ahí arriba, no lo que está en la tierra. Ayúdanos, Padre Santísimo, para que este día, Señor, por tu Espíritu Santo, podamos nosotros aprender de tu palabra y así ser aplicada a nuestros corazones. Te pido por mis hermanos, cada uno presente, que pueda ser bendecido, Padre, para que tú cuando nos vayamos, Señor, puedas, Señor, oh Padre, bendecirle, derramarle tu bendición hasta que sobreabunde en ellos, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Entonces, hermanos, la razón por la que Colosenses fue escrita ha sido por varias razones. Colosenses fue escrita, hermanos, por el apóstol Pablo, porque una de las razones por la que él está preocupado es porque se estaban introduciendo varias falsas enseñanzas a la iglesia que estaba en Colosas. Y Pablo les escribe, hermanos, para afirmarlos en el evangelio de la gracia del Señor. Y cuando Pafras, quien trae la carta, visita a Pablo en Roma y le trae noticias de la iglesia, Pablo les escribe diciéndoles a ellos que está agradecido con Dios por la fe y por el amor que ha escuchado de ellos por todos los santos. Pablo ora por ellos, pidiéndoles, hermano, pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de Él, para que vivan según es digno de su voluntad. Esta es una de las razones muy importantes por la que quiero compartir esto con ustedes, porque Pablo, al orar por ellos, él está pidiendo a la iglesia que ya ha escuchado el evangelio de la gracia de Cristo, que crezcan en el conocimiento de Dios. Esta es la razón, hermanos, por la que Pablo escribe los 2 capítulos anteriores. Él ya ha establecido un fundamento doctrinal sobre Cristo, sobre la persona de Cristo. Colosenses 15 al 20, este es un himno que exalta a Cristo. Este es un himno que establece a Cristo como Dios. Es un himno, hermanos, que establece a Cristo como redentor, como el sustentador, como la cabeza de la iglesia, como el que creó todas las cosas que existen, las visibles, las invisibles. Y una de las herejías que estaban introducidas en la iglesia, hermanos, era el legalismo. Había personas que estaban diciendo, tú puedes ser salvo, pero tienes que obedecer ciertas reglas. Tienes que obedecer este conjunto de reglas a las que estos falsos maestros querían llevar a esta iglesia, diciéndoles, hermanos, que si querían ellos creer en Cristo, que si querían ellos ser salvos, debían seguir esas reglas. Debían apartarse de cosas, debían seguir las dietas dietéticas que Moisés había dejado al pueblo judío. Ese era uno de los peligros a la que la iglesia estaba enfrentando. Y otra de las cosas era el ascetismo. Ellos estaban diciendo, hermanos, que para alcanzar la santidad había que apartarse de ciertas cosas. No pruebes esto, no toques aquello, no comas aquello que está allá. Ellos intentaban reducir el evangelio de Cristo Jesús. Otra de las cosas era el misticismo, hermanos. Había personas que estaban enseñando que había que tener una experiencia con Dios. Experiencias, visiones, y decían al mismo tiempo que había que ir a Los Ángeles. Ellos aparentaban un tipo de humildad al decir eso. Estaban diciendo ellos, es mejor ir a Los Ángeles, a un ser creado, porque no podemos ir a ese Dios tan grande, porque es mejor ir a Dios a través de un ser creado, a través de Los Ángeles. Pero eso es falso. Están reduciendo, hermanos, están pisoteando el evangelio de Cristo. La sangre que Él derramó en la cruz, eso es lo que están haciendo ellos. O sea, básicamente son 3 cosas las que ellos estaban diciendo. Era que se deben someter a ciertas reglas, que debían procurar ciertas experiencias místicas, que debían abstenerse de ciertas cosas. Pero lo que realmente está detrás de todas estas mentiras, hermano, no es la adoración de nuestro Señor Jesucristo. No es la adoración de Él, sino la adoración del mismo hombre. Porque ningún logro humano, por más excelso que sea, por más justificado que sea, puede añadir algo a la obra de Cristo y atribuir valor alguno a esa acción humana, más excelente, más excelsa, más noble y desinteresada, es pecar contra la majestad de Dios. Es pecar contra el amor de Dios.
esa supuesta espiritualidad no era sino una mera manera de decir que Cristo no es suficiente. Es uno de los temas importantes de esta carta. Cristo es suficiente. Ellos al enseñar todo esto estaban diciendo, Cristo no es suficiente para salvarnos, Cristo no es suficiente para santificarnos, Cristo no es suficiente para santificarnos, para nosotros deleitarnos en Él. Y Él establece en el capítulo 1 y el capítulo 2 esta doctrina de Cristo. Y en el capítulo 2, hermanos, Él les ha dicho en diferentes ocasiones que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos, que nadie se constituya en vuestro juez, que nadie os defraude de vuestro premio. Eso es lo que Pablo les ha escrito en el capítulo 2. El mensaje de Pablo en el capítulo 2 era que no debían sustituir la verdad de Dios por la mentira. Y Pablo ya nos ha dicho en ese capítulo, hermanos, en el versículo 23 del capítulo 2, que tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría. En una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hoy en día, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con muchas iglesias, hermanos, que están enseñando cosas que son falsas. Hay religiones que dicen que tenemos que apartarnos de ciertas comidas en ciertas épocas del año para poder así agradar a Dios, para poder así santificarnos. Hay otras iglesias que adoptan ciertas costumbres judías. No parecen iglesias cristianas, parecen iglesias judaizantes. En otras se enseña que hay que seguir las leyes del Antiguo Testamento. Hay algunas que guardan el día sábado, porque si no los guardan, hermanos, no podemos agradar a Dios tampoco. Pero precisamente eso es lo que Pablo está contradiciendo aquí, está contrarrestando en esta carta. Pablo les dice que todo eso carece de poder contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne contra los que luchamos nosotros, no podemos vencerlos practicando leyes moralistas, códigos morales. Y tristemente, hermanos, nosotros nos encontramos, Pablo va a decirnos cómo es que debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir los que hemos creído por fe en Cristo? Él dice en el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que nos encontramos aquí es un contraste. Las cosas de arriba, hermanos, son las que glorifican a Dios. Y las cosas de la tierra son las que no agradan a Dios. Es un contraste lo que encontramos aquí. Pablo ya les ha recordado a ellos que ellos han sido traídos, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, no debían someterse a todas estas leyes que los falsos maestros los querían llevar. Ellos ya habían sido hechos libres de la ley y de todas esas ordenanzas a las que los legalistas los querían llevar. Y por eso es que Pablo les dice, ustedes ya han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, Colosenses. Hermanos, los que han resucitado con Cristo, por la fe, buscan las cosas donde está Cristo a la diestra de Dios. Y se podría decir o se podría traducir, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Esta es una confirmación, no es una sugerencia. Pablo no le está diciendo, si ustedes ya son salvos, no se preocupen, su salvación está segura. Hay 2 mandamientos aquí, buscad. Hay 2 tipos de personas en este mundo solamente. Hay 2 tipos de personas, los que han nacido de nuevo y los que no lo han hecho. Los que no han nacido de nuevo, hermanos, su vida gira en torno a las cosas de este mundo. Su vida gira en torno a todos los placeres de este mundo. Esas son las personas que no han nacido de nuevo. Ellos no buscan las cosas de arriba donde está Cristo, porque, hermanos, su cielo está aquí. Es esta tierra. Ese es su cielo de ellos.
Y Pablo nos dice que todo lo que hagamos nosotros no sea motivado, hermanos, por la gloria de nosotros. Pablo dice, todo lo que hagas, que no sea motivado por tu gloria, porque eso es terrenal. A eso es a lo que Pablo le llama las cosas de esta tierra. Pablo ya les ha dicho a ellos en 2 versículos anteriores del capítulo 2, y los voy a leer, versículo 2 y versículo 20, hermanos. Él ya les ha dicho que ellos anteriormente ya han muerto a este mundo y han resucitado con él, dice el versículo 12 del capítulo 2, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Pablo les está diciendo, ustedes ya han sido bautizados, ustedes ya han creído en Cristo, ya han sido salvos por el poder, por su poder. Dice el versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques? Pablo le dice, ustedes colosenses ya han creído en Cristo, ya han sido salvos. ¿Por qué como si aún vivieras en este mundo? ¿Por qué como si su mente no hubiera sido transformada y su corazón? ¿Por qué se someten a tales preceptos de hombres? Y eso es lo que Pablo nos enseña en este día, la Iglesia Bíblica de McKinney. No debemos someternos a preceptos de hombre. Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres en Cristo. Hermanos, para que una persona sea salva, se necesita que sea expuesta a la ley de Dios. Para que cuando escuches esa ley, se dé cuenta que Dios tiene un estándar mucho más alto del que puede cumplir. Y así se dará cuenta que necesita un Salvador. He ahí la importancia de predicar el Evangelio. He ahí la importancia de salir afuera y de hablar a las personas de lo que hizo Cristo en la cruz. Que Él dejó su trono, que nació en este mundo. Que vivió la vida que no pudimos vivir. Que murió en una cruz por nuestros pecados, como nuestro sustituto. Pero que también resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. Y la iglesia que estaba en Colosas, hermanos, ya había sido enseñada por medio de Epafras en el Evangelio de la gracia de Cristo. Pero ahora está siendo amenazada por un evangelio diferente, un evangelio adulterado. De ahí la importancia de escudriñar la palabra. De ahí la importancia, hermanos, de saber lo que la Biblia enseña para no estar comiendo comida adulterada. Un evangelio diferente al que Cristo nos dio. Y nosotros podemos sentirnos con frecuencia, hermanos, tentados a cuando pensamos en sacrificio, en hacer de nuevo, puede venir a nosotros el negarnos, negación, esa palabra. Igual que a los colosenses, podemos ser tentados a hacer eso. Pero Pablo, hermanos, trata de llevar a los colosenses sus corazones y sus mentes más arriba de todo eso, hacia las realidades celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque no es luchando contra los apetitos de la carne, hermanos, en nuestro propio terreno, como vamos a vencer eso. No es así como nosotros vamos a crecer en nuestra santificación. Cuando somos tentados, hermanos, no vamos a pelear contra eso en su terreno. Debemos entregar estos pecados a Cristo, ponerlo a sus pies de Él, porque Él es el único que pudo vencer todo eso ya. De manera, hermanos, que después de que Pablo les dice, ¿cómo no es que deben de vivir? Pasa a hablarles, ¿cómo es que deben de vivir? Colosenses, ustedes ya han resucitado. Busquen las cosas de arriba. Y esta palabra buscar, hermanos, se puede traducir como intentar, como procurar. Habla de perseguir algo para alcanzarlo. Pablo nos está diciendo, busquen con la intención de encontrar. Esfuércense para buscar a Cristo y donde Él está. Él no está hablando de buscar de una manera pasiva, sino de buscar de una manera con esmero, de una manera activa, constante.
Eso es lo que Cristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es en ese sentido que Pablo les dice: busquen las cosas de arriba. Buscad primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es en ese sentido que Cristo dice: busquen las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Hermanos, si nosotros de verdad amamos a Cristo, buscaremos las cosas que están arriba, donde está Él. Es tenerle a Él como la meta suprema de nuestra vida. Es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así podremos decir, hermanos, como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi porción para siempre. Este es un corazón que ha sido regenerado. Este es un corazón que ama a Dios. Es desear que venga pronto su reino. Como Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Este es un corazón que ama a Dios, que es regenerado. Anhela que venga su reino. Es recordar que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Eso es buscar las cosas de arriba. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra, donde está Cristo. Eso es, hermanos, lo que Pablo nos manda a desear con todo nuestro corazón. Es la actitud de verdad de un corazón regenerado. Y esta actitud, hermanos, es la actitud de un verdadero creyente. Y el resultado es que cada que sirve a su iglesia, cada vez que sirve a sus hermanos en la fe, a su esposa o a sus hijos, lo hace sin esperar ningún tipo de recompensa. Todo lo que hace, lo hace por Cristo. No espera recompensa en este mundo. Lo hace como para Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Y Pablo por eso cita el Salmo 110. En el versículo 1 de Colosenses 3:1, él dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una cita de Salmo 110. El Salmo 110, hermano, es un salmo que es muy importante para todo el entramado doctrinal del Nuevo Testamento. Este es un salmo que es citado como 27 veces en el Nuevo Testamento. Es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque este salmo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este es Dios diciéndole a un Señor, a un Adonai. Y es David quien escribe este salmo. La pregunta es: ¿de quién está hablando David? Porque es Dios diciéndole a otro Señor que está por encima de David: siéntate a mi diestra. Recordemos que Dios dio preeminencia a David como rey. Dios le dio preeminencia a él. Él dice en el Salmo 89:27: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando de David. Dios dio preeminencia a David como rey. No había otra persona con mayor autoridad que David sobre la nación. Pero ahora David dice: dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es este Señor? Este es un texto, hermanos, muy citado en el Nuevo Testamento. Porque ese texto habla de Cristo. Este es Cristo, es Jesús. Pasa conmigo a Mateo, hermanos, voy a leer un texto. Pasen conmigo a Mateo 22, versículo 41 al 45. Quiero leer estos versículos porque Jesús hace una pregunta a los líderes religiosos de su época. En la última semana de Jesús, antes de ser crucificado, él estaba recibiendo ataque tras ataque tras ataque de los líderes religiosos. Pero Jesús los confronta, hermanos, con una pregunta. Él les dice en el versículo 41, versículo 42, diciendo, este es Jesús: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron: de David.
O sea, ellos entendían que este salmo era un salmo inspirado por el Espíritu Santo. Ellos entendían que este salmo hablaba del Mesías, de Cristo. Pero ellos no supieron responder a la pregunta de Jesús del versículo 43 al 46. Dice, él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Esta es la cita del Salmo 110. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, y ninguno de ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Ellos no pudieron ver que este salmo de quien se está hablando es de Cristo, de Jesús, el hijo de María. ¿Y cuál es la importancia, hermanos, de que Pablo cite este salmo en Colosenses 3? Porque él dice, siéntate a mi diestra. Cuando un rey se sienta en un trono, no es para dejar su reino que siga su rumbo solo. No es para que sus súbditos vivan como ellos quieren. Cuando un rey se sienta, es para gobernar, es para reinar. Y cuando Cristo murió y resucitó y él acabó la obra que el Padre le dio, él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios es el lugar de más alto honor. Es el lugar al que nadie más puede tener ese honor sino Cristo. En Hebreos dice, ¿a quién se le dijo? Siéntate a mi diestra. ¿A qué ángel se le dijo? A ninguno. No fue a ningún ser creado que se le dijo, siéntate a mi diestra. Fue a Cristo que se le dijo, a quien se le dio tal honor. ¿Por qué? No, esto no significa que Cristo no estaba en el trono antes. A él se le dijo, siéntate a mi diestra en calidad de Mesías. Porque él vino y hizo la obra que el Padre le dio y nos salvó de la condenación. Y ahora que acabó su obra, el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Y esta es la importancia de Colosenses 3, porque este salmo también es citado en Hechos 7. ¿Se recuerdan esa ocasión cuando Esteban fue muerto, cuando Esteban fue apedreado? Esteban vio algo. Cuando lo estaban apedreando, Esteban vio los cielos abiertos y vio a uno a la diestra de Dios. ¿A quién vio él? Él vio a Cristo. Esta es una manera de decirle a Esteban, no temas. Ellos piensan que te están quitando la vida, pero de verdad has ganado tu vida. Esteban murió por buscar las cosas de arriba. Eso es la implicación de Colosenses 3. En el Salmo 110, hermano, Jehová dice a Cristo que se siente a su diestra, y sabemos que solamente hay un Dios. Porque David no creía en dos dioses, él creía en un solo Dios, pero más sin embargo él dijo el Señor, a mi Adonai, este es mi amo. Habla de un Señor con autoridad, a un Señor soberano. La implicación es que sí, solamente hay un Dios, Cristo es Dios. Y Cristo es suficiente para salvarnos, Cristo es suficiente para santificarnos. Cristo es suficiente, hermanos, para todo. No necesitamos ritos, no necesitamos imponer a la gente códigos morales. Lo que necesitamos es escuchar el Evangelio de Cristo. Este es el que tiene poder solamente para transformar vidas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para transformar. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia se edifique escuchando el Evangelio, que comparte el Evangelio con todos aquellos que no lo han escuchado. Y Pablo nos dice, hermanos, cómo es que nosotros debemos de vivir más adelante en Colosenses 3, versículo 12 al 14. Él nos dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a los otros y perdonados unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, el vínculo. Si hemos leído Colosenses y Efesios, notarán, hermanos, que hay un gran paralelo. Él nos habla de este vínculo que es en Cristo.
Este vínculo, hermanos, que yo tengo con ustedes que han creído en Cristo es aún más fuerte y mayor que con mi hermano en la carne. Hay un vínculo, porque quien nos une es Cristo. Y por eso Pablo le dice, busquen, esfuércense con esmero, busquen para encontrar. No busquen como a veces decimos a nuestros hijos, búscame esto y pasa allá y regresa y dice, no está. No se ha esforzado por buscarlo. No debemos buscar las cosas de arriba de esa manera. Pablo les dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos mirando? Miramos lo que nos llama la atención, miramos lo que nos gusta, miramos lo que nos atrae. Eso es lo que estamos mirando. Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Esta palabra, hermano, nos habla de ejercitar nuestra mente. Nos habla de fijar nuestra mente. O sea, en otras palabras, nos habla de pensar. Pensar. Esto es muy importante. Él no solo dice mirar. Cuando miramos, pensamos lo que nos atrae. Cuando veo algo que me atrae, pienso. Pablo dice mirar. Y esta es la implicación del versículo 2. Mirad las cosas de arriba. Fijad vuestra mente, Colosenses. ¿Y cómo es que vamos a poder hacer entonces lo que dice la Biblia? Como por ejemplo dice, vence con el bien el mal. Vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no complaceréis los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a vencer todos esos pecados que a veces nos tientan? Debemos buscar y debemos mirar, pensar. Debemos abrir la palabra y reflexionar, meditar en ella, meditar en el glorioso evangelio de Cristo Jesús. De esa manera, hermanos, nosotros podemos vencer todo esto. Pablo dice en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas de esta tierra son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí es donde están nuestros ojos, allí es donde está nuestra fe puesta. ¿Y cuál es la implicación de todo esto, hermanos? Que si Cristo está a la diestra de Dios, si nosotros fijamos nuestra mente en Él, si nos deleitamos en Él, como dice el Salmo 16:1, podremos evitar caer en el error, caer en el pecado, y estaremos haciendo lo que es natural para los creyentes, que es hacer su voluntad. Eso es lo que estaremos haciendo si vivimos de tal manera. Hermanos, anteriormente nosotros, nuestros intereses, nuestros propósitos en esta vida eran terrenales. Nuestro corazón estaba puesto en todo lo de esta tierra. Y cuando nosotros entendimos que cuando dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahora entendemos que nosotros teníamos nuestro tesoro aquí en esta tierra. Este era nuestro cielo. Pero ahora Cristo nos ha salvado. Él ha venido a ser la meta de nuestras vidas. Ahora nuestros ojos deben estar puestos en Él. En Él. Nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestro corazón está ahora donde está Cristo a la diestra de Dios. Y no es natural que el corazón humano se preocupe, hermanos, por las cosas de arriba. Basta con hablar con un incrédulo. Eso es suficiente para darnos cuenta dónde está su tesoro. Eso es suficiente. Cuando hablamos con un incrédulo, nosotros nos daremos cuenta dónde está su corazón, dónde está puesta su mente, dónde pone su mirada. Pero nosotros ahora buscamos a Él, nosotros vamos a Él donde Él está, amamos lo que Él ama. Sus pensamientos, hermanos, son nuestros pensamientos. Así debe ser, sus intereses deben ser nuestros intereses. Sus preocupaciones son ahora nuestras preocupaciones. ¿Así te sientes? ¿Así te sientes, hermano? ¿Piensas en lo que a Cristo daña?
Vivimos de una manera que su nombre no es vituperado. Y esta preocupación, hermanos, por los intereses de Dios, demuestra la realidad de la conversión, de que hay una fe viva en ti. Si alguien pretende ser cristiano y no tiene las mismas preocupaciones que todos los demás creyentes, si su vida está ligada a esta tierra, si esa persona no está entusiasmada por las cosas del reino de Dios, se está engañando, hermanos, a sí mismo. Se está engañando. No te engañes. Lo que es nacido de arriba no es de esta tierra. No te engañes. Nosotros podremos hacer muchas cosas buenas, como ir a la iglesia, como ayudar a los necesitados, como dar dinero a los pobres, aún evangelizar. Pero si no se hace todo eso para la gloria de Cristo, es terrenal. Es de esta tierra. Nosotros debemos entender que ahora tenemos la mente de Cristo. Pablo dijo, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo se aparta de lo que a Cristo deshonra. Busca lo que a Cristo exalta. Eso es lo que el verdadero creyente busca. Porque entiende las realidades que están en el versículo 3 y el versículo 4. Esto es lo que nos enseña el versículo 1 y versículo 2. Buscad, mirad, esfuércense, colosenses. Pablo no es como los legalistas que les dice, que le estaban diciendo, si quieren ser santificados, añadan esto al evangelio de Cristo. Obedezcan a ciertas leyes. Procuren tener visiones, experiencias místicas con Dios. No coman esto, apártense de lo otro. Pablo no es como los legalistas, como los falsos maestros. Porque él nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos da las motivaciones por lo cual tenemos que hacer eso. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto. Esta es una de las realidades más maravillosas, hermano, de la Biblia. Que cuando hemos creído en Cristo, hemos muerto con Cristo. ¿Has pensado eso? Estamos vivos, pero hemos muerto a este mundo. Ustedes han muerto. Pablo ya les dijo en el versículo 13 del capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos, Él os dio vida juntamente con Él. Versículo 20 del capítulo 2, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Capítulo 3, versículo 1, que acabamos de estudiar, si habéis pues resucitado con Cristo. Versículo 3 del capítulo 3, porque habéis muerto. ¿Ves el énfasis de Pablo desde el capítulo 2? Hemos muerto. Si nosotros hemos muerto, hemos sido unidos a Cristo. Esto es algo maravilloso, hermanos, de que nos enseña la palabra de Dios. Es que hemos sido unidos a Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, necesariamente tuvimos que haber muerto primero. El creyente, hermano, está plenamente unido e identificado con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Hemos muerto con Cristo. Y Pablo nos lo dice más claro en el versículo 11 y versículo 14 del capítulo 2. Él dice en estos versículos, en él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en una cruz. Hermano, la justicia divina demanda la muerte del pecador. La justicia de Cristo demanda
que nosotros seamos echados fuera del reino, que seamos condenados. Dios no puede pasar por alto el pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él clavó esos pecados que nosotros teníamos, que hemos creído en Él, y los clavó ahí en esa cruz. Él los ha clavado ahí. Es como si Cristo hubiera firmado el acta de defunción. Yo les platicaba de lo que sucedió con nuestro hermano Hilario. Él tuvo que trabajar arduamente para que entregaran el cuerpo a su hijo. Tuvo que firmar los documentos, el acta de defunción. Con eso consistía de que ya la persona ha fallecido. Cristo ha firmado el acta de defunción de nosotros. Los que hemos creído en Él hemos sido muertos a este mundo. Cuando Él murió, nosotros también murimos. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida con nuevos deseos. Una nueva vida con nuevos propósitos, con una nueva orientación. Una vida que es dirigida hacia Dios y a sus propósitos, hacia la santidad. Aunque vivimos en el mundo, hermanos, ya no somos de este mundo. La vida del cristiano ya no ha estado dominada por los principios elementales, como Pablo dice, de este mundo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Esto nos habla de una seguridad. Si entendemos que esto que Pablo nos está diciendo, nosotros buscaremos, nosotros miraremos, pensaremos, buscaremos las cosas de Dios. Pablo dice en el versículo 3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tal vez nosotros, hermano, como creyentes, no nos podemos visualizar o ver muy diferentes a nuestros vecinos en nuestro trabajo con nuestros compañeros. Pero eso es porque nuestros ojos en un sentido es como que están velados. No podemos ver a veces la realidad de lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Porque nuestra plena comprensión de la inmensidad de la nueva vida en Cristo está preparada para el futuro. Hoy nuestros ojos están velados. Nuestra vida está en Cristo en una manera real, pero solo parcial. Y muchas veces nos podemos olvidar de eso. Con la vida cotidiana, con el trabajo, con los conflictos, con las cuentas, con todo lo que hay que hacer. Pero es una realidad. Nuestra vida está escondida ahora en Cristo. No somos iguales que lo que éramos. No somos iguales que nuestro compañero que no cree en Cristo. No somos iguales que nuestro vecino. Ahora Cristo nos ha dado una nueva vida. Cristo nos ha resucitado de entre los muertos. Hemos sido unidos a Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Recordamos en aquel tiempo cuando no existían los bancos ni las cajas de cambio y todo esto. Las personas escondían su tesoro, su dinero en un lugar escondido, lo enterraban. Ellos sentían que ese lugar era seguro para sus posesiones. Pues en ese sentido es que Pablo nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Nos habla de una seguridad eterna. Y si creemos que nuestra vida está escondida en Dios, podemos estar seguros de que si Dios guarda nuestra herencia, guardará también nuestra vida. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Cristo. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que ellos. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Porque yo y el Padre somos uno. Eso es lo que Cristo nos dice acerca de nuestra herencia futura. Estamos nosotros ahora seguros en Cristo. Y nadie nos podrá separar de ese amor. Porque Cristo, hermanos, es nuestra vida. Cristo es nuestra vida.
Por eso en el versículo 4 Él nos dice, cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nota los detalles de este versículo, hermano, porque en primer lugar nos habla de Cristo como nuestra vida. No solamente es que Dios está guardando nuestra vida juntamente con la de Cristo, como en el versículo 3, sino que también Cristo mismo es la fuente y el origen de nuestra vida. Nuestra vida espiritual, como Él nos resucitó. Ahora Él mismo mora en nosotros. Por su Espíritu Él nos vivificó. Por su Espíritu nos regeneró. Ahora, por medio de Él, por medio de ese Espíritu, Cristo habita en su iglesia, Cristo habita en nosotros. Esa es la gloria del misterio del Evangelio, hermanos. Esa es la gloria del Evangelio. Consiste en que antes vivíamos según los impulsos de la carne. ¿Cómo es posible que ahora nosotros, hermanos, podemos decir no? ¿Acaso el pecado ya no nos tienta? No es así. Somos tentados porque estamos en un mundo caído, en un cuerpo caído. Lo que Cristo ha hecho con nosotros es que nos ha dado poder para vencer eso. En otras palabras, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso debemos buscar y por eso debemos mirar, pensar, meditar, reflexionar en su palabra. Porque el pecado ya no tiene potestad. Hermanos, cuando nosotros pecamos, ¿por qué lo hacemos? Déjame decirte la realidad, es porque el pecado es deleitoso. Porque el pecado nos tienta. Y nosotros decidimos ir tras él, obedecer a esos deseos de nuestra carne. Pero si hemos resucitado con Cristo, el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Debemos, hermanos, ser diligentes. Debemos usar las disciplinas. Yo recuerdo que nuestro hermano Benjamín estaba enseñando sobre las disciplinas. Debemos aprender las disciplinas. Debemos aprender la lectura de la Biblia. Es una disciplina. El estudio de la Biblia, la oración, el evangelismo. Todo es una disciplina. El ofrendar. Todo es una disciplina. Debemos disciplinarnos para no ser tentados, para poder ser fuertes y vencer cuando el pecado venga a tentarnos a nosotros. Así como existe esa vinculación estrecha, hermanos, de la que Pablo nos está hablando aquí, esa vinculación de la vida de Cristo y la vida de nosotros, la vida del creyente. Esta es una vinculación tan fuerte, tan profunda, como el que el no creyente tiene con su padre Adán. Cristo es el segundo Adán. El no creyente, su padre es Adán. Él hace lo que Adán hizo. Él obedece a lo que Adán obedeció. Nosotros somos hijos del segundo Adán. Es una vinculación tan estrecha que no podemos evitar. Todos los que hemos creído en Cristo, ahora hemos resucitado con Él. Y nuestra vida está escondida con Él en Dios. Por eso el versículo 4 dice que seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estas palabras? Que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esta es la razón por la que tenemos la seguridad de que cuando Cristo, nuestra esperanza de gloria, regrese y se manifieste al mundo, nosotros que estamos en Él, seremos juntamente manifestados con Él. No escaparemos de su presencia avergonzados. Seremos semejantes a Él. Tenemos un cuerpo glorificado, ya no seremos más tentados a mentir, a pecar, a robar o todas esas cosas con las que batallamos. Un día Cristo volverá y Él nos levantará y nos transformará. Tendremos un cuerpo glorificado. Es a eso a lo que Pablo se refiere cuando dice conjuntamente con Él en gloria. No es que seremos objetos de adoración. Cristo es el único de adoración, al que se le rinde adoración. Pero seremos en una manera
Glorificados en ese sentido de que tendremos cuerpos glorificados. No batallaremos más con esto. Se acabará la tristeza, se acabará la muerte. No sufriremos más. Estaremos deleitándonos con Él para siempre. Lo dice a Timoteo en corona de justicia que el Señor, el justo, sino también a todos los que aman su venida. La pregunta es, ¿amas la venida de Cristo? Dices, como dijo Juan, si ven Señor Jesús. ¿O prefieres que no venga Él para seguir expandiendo tu reino en este mundo? ¿Prefieres que Cristo no venga para seguir complaciéndote en los deleites de este mundo? Si es así, arrepiéntete. Porque Él dijo que el que no es con Él, contra Él es. Él un día volverá, como dice el Salmo 110. En el Salmo 110, en el versículo 2, Él dice, Él expanderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Este es un reino que no levanta barreras. Este es un reino que no pone paredes para que los enemigos no penetren. Este es un reino que existe en medio de la oposición. Por eso Jesús en el Evangelio de Marcos, Él comienza diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Este es un reino que está aquí, porque aquí está su rey. Y en este Salmo 110, en el versículo 3, hermano, dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Este pueblo se ofrece. Este es el pueblo que Dios ha redimido. Dios no tiene que rogar a Él para que le sirva, para que se aparte de los placeres de este mundo. Este pueblo de Dios es un pueblo que se santifica. Es un pueblo que le busca y que mira a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es el pueblo de Dios. En este salmo encontramos, hermanos, versículo 5 al versículo 7 del Salmo 110, encontramos que Él un día volverá, que Él aplastará cabezas, que Él juzgará a las naciones. Oh, mi amado hermano, si no has conocido a Cristo, búscale. Un día Él volverá. No te quieres encontrar enfrente de ese juez, porque ya no será el cordero como Él vino, ahora será el león de la tribu de Judá. Ahora será el juez, el que aplastará reyes, aplastará cabezas. Como dice Salmo 110, pueblo del versículo 3 del Salmo 110, que su pueblo se ofrece a Él voluntariamente. En el día de su poder, cuando Dios los salva, ese pueblo se ofrece a Él. No te quedes en este reino. Este reino es engañoso, no te va a satisfacer nunca, pero Cristo satisface. Cristo es suficiente. En Cristo tenemos todo. Pablo dijo que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Es en Cristo donde se encuentra todo, hermano. No es en este mundo. Sé vigilante. Escudriña la palabra. No dejes que vengan y te sometan a preceptos de hombres. Que te digan, sigue estas reglas. Sigue estas otras reglas. Sigue estas leyes. Eso no producirá santificación y salvación en ti. Solamente el Evangelio de Cristo es suficiente. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Si no has creído en Él, no luches contra Él. Y si has creído en Él, hermano, tú que eres creyente, no te desanimes. Levanta la cabeza. Él volverá. Esta es una parte fundamental del Evangelio. Él volverá. Él resucitó y ascendió y volverá. Volverá por su pueblo. Ese pueblo del Salmo 110 que se ofrece en el día de la batalla, como un ejército que pelea con su príncipe, con su rey.
Ahí estaremos. Ahí estarás tú. Busca a Dios. Y no te engañes pensando que porque vas a la iglesia y porque practicas ciertas cosas, te justifica. Nada de eso te justifica. El único que te puede justificar es Cristo, porque Él es el que vino a nacer, a vivir, a morir, a resucitar y a ascender a la diestra de Dios, en mi lugar y en tu lugar. Búscale, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos has bendecido en este día, Señor. Tener la oportunidad y el privilegio de oírte hablar una vez más. Gracias porque tu palabra nos exhorta y nos manda a buscarte. Nos manda a mirar a dónde está Cristo a la diestra tuya. Gracias, Padre, por este día, por Iglesia Bíblica de Maquina, que has bendecido grandemente con el evangelismo como el día de ayer. Gracias por mis hermanos que han sido fieles hasta el día de hoy a ti. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has dado en este día, Señor. Sigue ayudándonos a poder en este día glorificar tu nombre, poder exaltar tu nombre, oh Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo.